Te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre y aquí estamos delante de ti una vez más reunidos para recibir de tu consejo, recibir de tu enseñanza, de tu palabra y poder ser bendecidos, Padre. Gracias, Señor, por todos tus hijos que están aquí conectados e integrados. Que tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que se habrán de añadir conforme pase el tiempo. Y pues agradecerte tu bendito amor y tu grande, grande misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todo tu amor, por tu infinita misericordia, por tu grande, grande bondad. Pues en tus manos ponemos este tiempo, las comunicaciones, para que, pues, Señor, no haya ningún tipo de interrupción y que podamos ser bendecidos, Señor, con el conocimiento de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es nuestro segundo eh, taller. Estamos en el taller de lectura, eh, leyendo Mateo. Pues ya muchos ya lo han leído. La intención de la vez pasada era, pues, ver los primeros 10 capítulos de una manera general, pero bueno, salen detalles, particularidades que, pues bueno, hay mucha inquietud en cuanto a lo que implica. Y nada más para abrir boca, déjenme compartir el bosquejo que hicimos la vez pasada. Esperemos que hoy podamos avanzar más. La vez pasada habíamos visto este bosquejo, que por cierto, eh, ¿cómo se llama? Yo les compartí ahí en el grupo de Club de Lectura. Es un archivo PDF y donde pues vimos que los primeros 10 capítulos de Mateo, yo los organicé en 4 grandes bloques. El primer bloque, que es desde Mateo capítulo 1 a Mateo capítulo 4, es con respecto del nacimiento de Jesús e inicio de su ministerio. El segundo bloque es Mateo capítulo 5, 6, 7, Mateo 5, 6 y 7, que pues yo le puse por título una capacitación teórica, porque estamos hablando de las enseñanzas que dio Jesús en el Sermón del Monte. Y todos estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, pues es lo que Jesucristo enseñó en el monte y que empieza con las bienaventuranzas. Después de esto viene otro bloque que es Mateo 8 y 9, que yo le puse por título la capacitación práctica. O sea, una vez que Cristo da una enseñanza, da el consejo, vamos a decir que la teoría, pues vieron ya en Mateo 8, 9, pues a Jesucristo ya propiamente en acción, porque ya ahí, pues hay sanidades muy especiales,
la curación de un leproso, el criado del centurión, eh, el enfrentar a los endemoniados gadarenos, cuando Jesús también les enseña que hay control sobre los elementos climáticos. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Y yo le digo que es una capacitación práctica. Y posteriormente, después de esta capacitación teórica, que es una enseñanza, una parte de capacitación práctica, pues viene lo que yo le digo la titulación o la investidura. Ahora sí, tu titulación, que es Mateo capítulo 10, donde ya se hace el llamamiento propiamente, vamos a decir, oficial de los 12 apóstoles, donde Jesús los comisiona para que vayan a predicar el Evangelio y les da pues los consejos que tienen que ver con ese envío, donde ya ellos, sin estar Jesús, pues van a tener que, ahora sí que ellos ya solos, sin la participación directa de Jesús, pues los envía para que ellos prediquen el Evangelio y para que ellos también hagan sanidades, enfrenten a endemoniados, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí también les dice pues las posibles consecuencias, o más bien las consecuencias que van a tener al ejercer este ministerio. Básicamente, pues esto es un pequeño bosquejo eh, de lo que implica los capítulos 1 al 10. Empezamos a ver todo esto, pero bueno, es obvio que empiezan a salir detalles. Al final se quedaron muchas preguntas no contestadas al final. Y nada más antes de entrar hoy voy a contestar preguntas porque me dejaron varias ahí en el club de lectura, me mandaron varias, entonces vamos a contestar algunas, pero ya conforme avance el tema, lo que hoy desarrollemos, vamos a poner unos pequeños lineamientos, sobre todo para darle más agilidad a la transmisión, al taller. Eh, para mis hermanos de la iglesia local, Yobel, aquellos que asisten conmigo personalmente a la iglesia, no me lo tomen a mal, pero eh, no voy a contestar preguntas para ustedes. No es que sea mala onda, pero ustedes me tienen a mí personalmente cuando me ven el domingo. Entonces, cualquier pregunta, duda, pues acérquese conmigo el domingo y yo le contesto, yo le explico, porque ustedes tienen la oportunidad de verme personalmente. Y esto es para dar prioridad a mis hermanos que pues no tienen posibilidad de contacto directo conmigo. Porque pues yo me di cuenta que la vez pasada pues muchos se quedaron con la manita levantada y ya no hubo oportunidad de yo responder. Entonces, para mis hermanos de la iglesia local, pues ahora sí que sus dudas, sus preguntas, eh, pues me las dicen el domingo cuando nos veamos. Ajá. Dos, eh, voy a responder preguntas, ya al rato pues obviamente va a haber una sesión de preguntas y respuestas, pero nada más vamos a responder una pregunta por persona. Una pregunta por persona. Porque algunos de ustedes la vez pasada, no, pues que tengo que tengo tres preguntas. Entonces no, pues es muy complicado responder tres preguntas a una persona o las que fueren
y a los demás los dejo sin oportunidad. Entonces, las preguntas que se me hagan al rato, eh, pues ahora sí que va a ser pregunta por persona. ¿Para qué? Para que tengan más oportunidad, pues los otros, y que no nos pase lo de la vez pasada, que pues muchos se quedaron con la manita levantada y ya no pude responder. De todos modos, si hay más dudas o preguntas, no es problema, ustedes pónganla ahí en el grupo de WhatsApp, que es el club de lectura, y yo ahí ya yo las leo y en un momento dado, pues les puedo mandar yo un WhatsApp personal, un audio, y ya les respondo personalmente la pregunta o las preguntas. Ujú. O hago un resumen, porque hay algunas preguntas que se repitieron, y entonces pues ya puedo atender a todos. Entonces, básicamente esas van a ser esas dos lineamientos. Eh, Mis hermanos de la iglesia local, sus preguntas o dudas, pues cuando me vean el domingo, ahí me las hacen. Y mis hermanos, los demás, pues una pregunta por persona. Entonces ya de esta manera, pues podemos ampliar el abanico para que todo el mundo pueda preguntar y participar. Obviamente, pues es prioridad leer, porque el que no lee, pues no va a saber qué preguntar. Ajá. Entonces, hoy voy a empezar con respondiendo algunas preguntas que la vez pasada se quedaron por ahí en el tintero y de las que expusieron ahí en el club de lectura. ¿Mm? Sobre todo hubo una que pues muchos preguntaron, que tiene que ver con las bienaventuranzas. Cuando les hablo de Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, este, usted lo tiene que estar viendo ahí en su pantalla. Ahí empieza propiamente vamos a decir que lo que se llama como el segundo bloque, que es la enseñanza, la capacitación, como le dije, la capacitación teórica, y que no es más que el Sermón del Monte, que abarca 3 capítulos, pero con lo que empiezan las bienaventuranzas es con una pregunta que ahora sí que varios me preguntaron que qué implica. Voy a leer Mateo 5, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo la boca, les enseñaba diciendo. Y con lo que empieza, lo que yo digo, la capacitación teórica, con lo que empiezan las bienaventuranzas, toda esta grande enseñanza, que son estos capítulos, es cuando dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y varios de ustedes coincidieron con esta pregunta: ¿qué significa los pobres en espíritu? Bueno, para esto, y sirve de que pues aquí enseñamos un poquito el manejo del buscar. Lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla es este, la Biblia con los números Strong. Y en Mateo capítulo 5 versículo 3 ahí dice, de hecho voy a sacar mi lapicito para que se pueda ver. Aquí dice, pobres, que de acuerdo a la numeración Strong es la palabra griega 4434. La palabra pobres es la palabra griega 4434. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que para tener un poquito más de claridad en cuanto al significado, pues vamos a ver qué significa con más precisión la palabra pobre. Ajá. Entonces, tengo que consultar en la concordancia Strong el número griego 4434. De hecho, yo ya lo tengo aquí, o lo tenía aquí, déjenme ver si lo tengo. Aquí está. Entonces, permítame, que me movió. ¿Qué dice ahí? Dice aquí, 4434, tojos. Y fíjese qué interesante. Cuando hablamos de la palabra, eh, cuando hablamos de la palabra pobre, es interesante porque su definición primera es acurrucarse. Aquí está. Acurrucarse. Y estamos hablando, ya después dice, un mendigo o un pordiosero, agazapándose, un pobre. Ujú. Aquí está. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque en una definición primaria, pobre es acurrucarse. Y para que usted me pueda entender, le voy a compartir una imagen y creo que eso es más. Esto, pues lamentablemente, es una imagen o una escena que vemos en muchos lugares. Gente pobre, gente pordiosero, indigente, que no tienen una casa. Esto es- Estos son los que se conocen como los sin techo, pues no tienen una casa, no tienen unos recursos económicos que les permitan tener una pequeña habitación.
es gente que vive en las calles y normalmente pues están ahora sí que en calle y como usted lo ve ahí, acurrucados. Ahora, esto es en una cuestión física, física, pero las bienaventuranzas empiezan con los que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que ya es una condición espiritual. Entonces, ¿quién es un pobre en espíritu? Pues una gente que no tiene cobertura, una gente que no tiene ilusiones, una gente que no tiene futuro, que está derrumbada, que está tirada en el suelo, espiritualmente hablando. ¿Qué quiero decir? Que puede ser una persona con capacidad económica o puede ser una persona que tenga un techo, una vivienda, no precisamente una persona que está pobre físicamente, pero estamos hablando de una condición espiritual, una gente que no tiene esperanza, que está derribada, que está tirada, que está desanimada y que propiamente no tiene cobertura, no tiene cobertura, no hay un techo, no hay una vestidura que le cubra. Es un sin techo, sin cobertura. Está derrumbado espiritualmente, está en una depresión, obviamente en una tristeza profunda, está en una melancolía, una situación donde no tiene paz, donde no tiene ánimo, donde no tiene ganas para seguir. Es una persona derrotada, una persona derrotada, lastimada moral y espiritualmente. Esa es una persona pobre en espíritu, uh-huh, porque es una condición espiritual, una persona que se acurruca, que se la pasa durmiendo, que no tiene ganas de salir. La gente que está en una depresión, la gente que está en una tristeza, está dormida, está acurrucada, no tiene ganas de salir, no tiene ganas de emprender algo. ¿Por qué? Porque está desvalida, desahuciada en su alma y en su corazón, por situaciones que ha vivido, que ha pasado, por acciones, por muchas cosas que le llevaron a una condición de postración. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque es con lo que empieza todo lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es con lo que abre, ¿eh? Es con lo que abre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ajá. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir? Que para ellos hay una oportunidad, que para ellos hay una salida, que para ellos hay un poder salir de ese estado de postración. ¿Cómo? A través del Evangelio.
a través del Evangelio. De hecho, por ejemplo, déjeme, ¿dónde está? Voy a leer algunos otros versículos. Voy a leer algunos otros versículos, porque, por ejemplo, si yo le leo Mateo 11, Mateo 11:5, vámonos a Mateo 11, dice aquí, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces, es una prioridad el evangelismo para los pobres en espíritu. Se les anuncia el Evangelio, porque es la posibilidad de salir de ese estado de postración, de salir de esa situación triste donde están derribados moral, espiritualmente. A ellos hay que predicarles el Evangelio. Si yo les leo Mateo 19:21, vamos a Mateo 19, versículo 21, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Porque este era un joven que quería seguir a Jesús. Uh-huh. Y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Entonces aquí está claro que tienen prioridad los pobres físicamente y los pobres en espíritu. Entonces, para ellos, pues es el reino de los cielos. Esos son los pobres en espíritu. La gente que está postrada, que está desanimada, que está triste. Y con esto abre las bienaventuranzas para los pobres de espíritu, porque son los que necesitan. Nosotros antes de venir al Evangelio éramos pobres en espíritu. Estábamos derribados, estábamos desahuciados, estábamos tirados, estábamos acurrucados, estábamos sin rumbo, sin dirección, sin techo, sin cobertura, hasta que vino alguien y nos predicó del Evangelio y nos sacaron de esa postración. Y cuando usted entiende de esa manera, pues ya en automático, todas las bienaventuranzas, pues es la consecuencia de, porque después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Y quiénes son los que lloran? Pues también lloran los pobres en espíritu, se la pasan llorando, se la pasan lamentándose, están en una depresión, están en una tristeza. Dice, bienaventurados los que lloran, porque para ellos van a ser consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. O sea, Dios viene a suplir necesidades. Dios viene a dar a los que necesitan justicia, a los que tienen hambre de sed y justicia, que han sido avergonzados, que han sido humillados, que les han traicionado. Dice, viene para ti justicia. Y todo tiene su consecuencia. Si tú eres misericordioso, pues vas a recibir misericordia. Si tú has llorado, pues vas a ser consolado. Si eres humilde de corazón y no soberbio y orgulloso, vas a ser el que va a gobernar la tierra. Los de limpio corazón ven a Dios. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Mm? Entonces,
Pero lo que abre todas estas bienaventuranzas son los pobres en espíritu, porque nosotros éramos pobres en el espíritu. Se nos predicó el evangelio, porque a los pobres hay que predicar el evangelio, y entramos en las riquezas de Dios, en las riquezas de su palabra, en la riqueza de su presencia. Nos volvió, nos dijo, ahora tú eres rey y sacerdote. Ahora tú eres linaje escogido. Ahora tú eres nación santa. Entonces, ya dejaste esa condición de pordiosero, ya dejaste esa condición de mendicidad, y ahora eres un rey, eres un real sacerdocio, eres un linaje escogido, eres una nación santa, eres alguien especial para Dios, vas a gobernar la tierra, heredar todo. Bueno, vienen un montón de consecuencias benéficas. Entonces, esos son los pobres en espíritu, porque a ellos les van a dar el reino de los cielos. Porque al final, la gran mayoría, la gran mayoría de gente que es pobre en espíritu, que está derribada, que está destruida, que está tirada en el piso, que está en una depresión. Cuando viene alguien y les comparte el evangelio, no te van a decir que no. Todos van a aceptar el evangelio. Por lo menos en mi experiencia, la gente que yo sé que está bajo una tristeza, que está bajo una depresión, que está tirada en el piso, que está humillada, que está avergonzada, que no tiene esperanza, que no tiene nada, que ya está derrotada. Si tú llegas y la bendices y le dices, oiga, puedo orar por ti, puedo orar por ustedes, quiero darle una bendición, por lo menos a mí, de toda la gente que me he encontrado con esas características, nunca, nunca, nunca me han rechazado. Todos me han dicho, sí, ore por mí, porque su misma necesidad, su misma angustia, su misma situación es cuando están dispuestos para recibir el Evangelio, para recibir a Cristo. A mí no me ha tocado, y mira que he compartido el Evangelio pues a mucha gente. Nunca me han dicho que no. No me he encontrado todavía alguien que me diga, no, no quiero. A lo mejor a ti sí, pero créeme que son los menos. La gran mayoría recibe el Evangelio. La gran mayoría acepta a Cristo, porque es su misma condición de necesidad que es receptiva para recibir el Evangelio. Y ahí está la bienaventuranza, porque si estuviéramos bien, si no tuviéramos pruebas, si no tuviéramos depresión, si estuviéramos sin problemas, viene alguien y nos predica el Evangelio, les vamos a decir, no, no quiero. ¿Por qué? No tengo necesidad, no tengo problema, tengo dinero, tengo trabajo, tengo salud, tengo todo, no tengo ningún problema, yo estoy bien, no necesito a Dios. Y la gran mayoría, nosotros venimos al Evangelio porque éramos pobres espiritualmente. Teníamos problemas de enfermedad, de familia, de trabajo, de un montón de cosas. Y eso fue lo que propició para que recibiéramos el Evangelio y recibiéramos a Cristo. Porque si hubieran agarrado en una etapa tranquila, calmada, viento en popa, ahí sí difícilmente íbamos a decir, sí, acepto a Cristo como Señor y mi Salvador.
Si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, es porque teníamos necesidad, nuestra alma y nuestro corazón. Pero cuando nos sentimos llenos y no tenemos necesidad, es cuando le decimos a Dios, no, no te necesito. Entonces es una bendición haber pasado por una etapa complicada. Es una bendición haber pasado por pobreza espiritual, porque fue lo que movió nuestro corazón para aceptar a Cristo. Y ya con eso, todas las demás son similares, todas las demás. Fíjate qué tremendo. Entonces, esta es una pregunta, bueno, ya me extendí con esta pregunta, pero esta es la que abre, ahora sí como quien dices, es la llave. Ahora, hay otra pregunta que me hicieron eh, con respecto de la piara de cerdos. De hecho, se las voy a leer porque muchos me preguntaron sobre esa. ¿Qué significa eso de la piara de cerdos? Dice aquí, bueno, ya contesté la de los pobres en espíritu. Dice una es sobre los endemoniados gadarenos en el capítulo 8. Ujú. ¿Qué representa que Jesús envió a los demonios a una piara de cerdos y que después todos los de la ciudad le dijeron que se saliera de la región? Bueno, vamos a leer un poquito y vamos a tratar de explicar. Mateo 8:28 dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, les salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Y entonces él les dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de la comarca, de su marca. ¿Qué implica todo esto? Bueno, eh, en cuanto a esto, pues hay mucha gente que ha respondido de muchas formas y muchas maneras, porque sí pareciera ser que hay mucha duda en cuanto a qué fue lo que verdaderamente pasó aquí. Ujú.
Pero primero, estamos hablando de unos gadarenos que liberados, fueron liberados porque estaban bajo control de muchos demonios. Y es interesante que los mismos demonios le dicen a Jesús, dándole, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. La pregunta es, ¿por qué no simplemente expulsarlos? ¿Sabes qué? Sálganse, ya. Dejen libre a estos gadarenos. ¿Por qué no simplemente expulsarlos? ¿Por qué el interés de los demonios de irse con los cerdos? ¿Y por qué Jesús les dijo, ok, quieren irse a los cerdos, váyanse a los cerdos? Aparentemente con perjuicio de los dueños de los cerdos. Digo, porque si tú eres judío y tienes ahí a tus cerditos, pues obviamente que a ti no te va a gustar nadita que tus cerditos o tus puerquitos se endemonien y que después se precipiten y se despeñen al fondo del agua, porque entonces tú vas a salir perjudicado en tu economía. Bueno, se puede ver así. Y entonces, ¿por qué Jesús aparentemente, aparentemente afectó pues la economía, aparentemente afectó la economía de los dueños de los puerquitos? Entonces, aquí como que hay muchas dudas en cuanto a qué es lo que pasó verdaderamente aquí. Bueno, vamos a tratar de explicar. Vamos a tratar de explicar. Primera, primera. Eh, los puercos, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, son un animal inmundo. Los puercos, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, son un animal inmundo. Prohibido comer carnita, comer puerquito, prohibido, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, porque es un animal inmundo. Entonces, no se puede comer puerquito. Ahora, ¿qué quiero decir? Entonces, si está prohibido comer puerquito, hacer carnitas, ¿por qué en Israel te encuentras a gente con crianza de puerquitos? No debería de haber puerquitos allí, porque ¿para qué tienen los puerquitos? Nada más para alimentarlos, nada más para tenerlos en el corral, nada más para engordarlos, para que se desarrollen los puerquitos, crezcan y mueran. No, si tú tienes puerquitos, es porque te los vas
comer. Digo, porque al final el objetivo de un puerquito, de un ceval, utilidad, el darse al puerquito. Entonces, si hay personas que tenían puerquitos, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que esas personas no seguían lo que la Biblia estipulaba en el Antiguo Testamento. No cumplían las ordenanzas del Antiguo Testamento, puesto que tenían puerquitos. Entonces estaban transgrediendo la ley. Para empezar, puedes tener ovejitas, puedes tener cabras, puedes tener otro tipo de animalitos permitidos, novillos, pero puerquitos, ¿por qué tienes puerquitos? No estás cumpliendo la ley. No estás cumpliendo la ley, para empezar. Entonces, pues la gente que estaba ahí con sus puerquitos, pues estaba transgrediendo lo que dice el Antiguo Testamento. Sí. Aparte, la segunda carta de Pedro, capítulo 2. A ver, ya abrí el audio. No sé hasta dónde me quedé. Se cerró el audio. Perdón. Gracias por avisarme. Se cerró el audio. Entonces, te decía, ya ahorita en este momento se debe estar escuchando. Dame un comentario que ya me estás escuchando. Perdón. Dame un comentario que me estás escuchando. Ya se escucha. Ok, gracias. Bueno, entonces te decía, eh, no debería haber puerquitos ahí, no deberían de tener crianza de puercos, no deberían de tener crianza de puercos, porque es animal inmundo, y si tú tienes una crianza de puercos, pues es para comértelo, y eso está prohibido por la ley, está prohibido por la palabra. No debería de haber puerquitos. Bueno, pero aparte del puerco, tiene una explicación espiritual. Porque dice segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, y su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea, te entregaste a Cristo, caminas con Dios, cumples los mandamientos, etcétera, etcétera, pero te volviste a caer y a contaminar con el mundo. Te volviste a enredar con las cosas del mundo. Y entonces tú que probaste las mieles del Evangelio, tú que probaste la bendición de Dios, tú que empezaste a tener una restauración, te volviste a enredar en las cosas del mundo. Y tu condición ahora es peor que la que tenías antes. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido justicia. Fíjate, pues haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a volcarse en el lodo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes son los puerquitos? Aquellos que probaron del Evangelio, aquellos que probaron la enseñanza de Dios, aquellos que caminaron con Dios y regresaron al mundo y se contaminaron con el mundo y su estado se volvió peor que el que tenían antes. Se volvieron a revolcar en su lodo. Esos son los puerquitos espirituales. Se vuelven a revolcar en su lodo, se vuelven a revolcar en su inmundicia, se vuelven a revolcar en su inmoralidad, en su adulterio, en su fornicación, en su corrupción, en su odio, en sus pleitos, en sus contiendas, vuelven a meterse en las cosas del mundo y a contaminarse con el mundo. Y eso que caminaron en el Evangelio, caminaron en la presencia de Dios. Eso representa al puerquito. Los, los hermanos puerquito son los hermanos caídos que regresaron al mundo a contaminarse con las cosas del mundo. Y está claro,
¿Por qué tenían puerquitos ahí? ¿Por qué tenían crianza de puerquitos ahí en ese lugar? ¿Por qué? Pues porque era gente que caminó con Dios, que vivía bajo la palabra de Dios, pero se regresaron. Dicen, no, a mí no, eso de que no comerás puerco porque el puerco es mal inmundo, a mí no me interesa. A mí, para mí, las carnitas son buenas, son muy sabrosas y lo del mundo me interesa. Es regresar a una condición espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la condición espiritual de la gente de la zona eran puerquitos. La condición espiritual de la gente de ahí eran puerquitos. No guardaban la palabra, no guardaban los preceptos, no guardaban las enseñanzas, no guardaban los mandamientos, se regresaron a las cosas del mundo. Tan es así que en esa región criaban puercos. Ya no les interesaba guardar la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios. Dice, no, 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 no me interesa. Me vuelvo a revolcar en el lodo del mundo. La puerca lavada que vuelve a, es sí, una puerca lavada, sí, o un puerco lavado, es un puerco cristiano. Qué terrible, qué tremendo. ¿Cómo que puerco cristiano? Sí, pues aceptó a Cristo como Señor y Salvador y le fueron lavados sus pecados, le fueron lavados sus inmundicias, le fue perdonado toda su inmoralidad, toda su corrupción, fueron lavados en la sangre del Cordero, pero regresaron al lodo, regresaron a la inmundicia y habían sido lavados en la sangre del Cordero. Ya habían sido lavados en la sangre del Cordero, ya habían sido perdonados. Dice por ahí una frase, el agua siempre busca su nivel. El agua siempre busca su nivel. ¿Qué quiero decir? Que el agua busca siempre su nivel. Sí, los demonios, ¿a dónde se van a ir? A los puercos. Los demonios no se van a ir a meter a las ovejas. Los demonios no se van a ir a meter con el cristiano que está caminando bien, que es perfecto, pero que pues está caminando bien, que respeta a Dios, que respeta los principios de Dios, que trata de gobernar su vida bajo lo que dice Cristo. Ahí no se van a ir a meter los demonios, más no pueden. ¿Dónde se van a ir a meter los demonios? Pues en los puercos, los que se están revolcando en el lodo, los que regresaron a su condición anterior antes de ser lavados en la sangre del Cordero. Dice, mira, ahí está, vámonos a los puercos, ahí nos van a recibir bien. Y ahí vienen el montón de demonios. Entonces, de acuerdo al refrán, el agua busca su nivel. Los puercos con los puercos, los marranos con los marranos, los inmorales, los perversos con los perversos, los demonios con los puercos. Ahí está. ¿Y por qué era la condición de todos? Porque cuando se enteraron, toda la comarca, toda la región, toda la gente del pueblo que se vaya Jesús, que se vaya Jesús, pues sí, porque todos los de ahí eran unos puercos espirituales. No querían salvación, no querían perdón, no querían bendición, no querían arrepentimiento, no querían volver a Dios. Crianza de puercos. ¿Por qué se molestan los demás del pueblo? Porque les mataron a sus puerquitos. Entonces quiere decir que todos estaban coludidos en eso. No respetaban las ordenanzas de Dios. No, no, ¿sabes qué, Jesucristo? Vete. Ya nos afectaste el negocio, ya nos echaste a perder a nuestros puerquitos. Cuando es clara la palabra. No puedes comer animal inmundo y el puerco es un animal inmundo y a ellos no les interesaba, ellos transgredían la palabra de Dios. Ellos no son, los puerquitos no son como la tórtola. Acabo de predicar la tórtola hace 2 días. ¿Qué es la tórtola? La tórtola es la que en el periodo de invierno de lluvia se va. ¿Te acuerdas? La paloma es la que se queda al periodo de lluvia y de frío. La tórtola es la que se va. Y yo te decía que la tórtola son aquellas personas que huyen de la contaminación, son aquellas personas que huyen
de la corrupción, de la inmoralidad, que no se quieren quedar, que no se quieren dar por derrotados, que no se quieren embarrar en el lodo, porque yo te decía que en el periodo de lluvia los caminos se vuelven de lodazal porque son terracerías. Esa es la tórtola, la que no se quiere ensuciar las alas, la que no le gusta estar metida en la porquería, la que no le gusta estar metida en la porqueriza. Estos ya no eran tórtolas, ya eran puercos, les gusta el lodo, les gusta la inmundicia. Y toda la región se ofuscó, toda la región, los de habitantes se ofuscaron y dijeron, vete Jesús, déjanos en nuestro lodazal, déjanos en nuestro pecado, déjanos en nuestra porquería, déjanos en nuestra inmundicia. Así nos gusta. No queremos limpieza, no queremos pureza, no queremos ser lavados una vez más. No queremos ser lavados una vez más. Somos la puerca lavada porque aceptamos a Cristo, nos lavaron de nuestros pecados, pero nos volvimos al lodo. Terrible. Esa era la condición espiritual de ese puerco. Entonces, cuando Jesucristo manda los de, sí, váyanse a los puercos, era un mensaje para todos los de la región. A ver si entienden, a ver si captaban, a ver si comprendían, porque primeramente no tenían por qué tener puercos. Y si tenían puercos es porque no respetaban la presencia de Dios, no respetaban los mandamientos. ¿Y cuál es la consecuencia al final? Los que, perdón, pero vuelven como la perra que vuelve al vómito o la puerca que vuelve al lodo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Se van a ir al fondo del mar? ¿Van a pagar las consecuencias en el Seol? Ni modo. Van a pagar las consecuencias en el infierno. Si no cambian de actitud, si no se arrepienten, si se humillan, ustedes que fueron lavados en la sangre del Cordero, que fueron limpiados y regresaron a su perversión, son aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Pues al fondo del mar van a ir a dar. Entonces, era un mensaje para todos los de la comarca, porque era un pueblo que se había soltado de los principios de Dios. Era un pueblo que se había soltado de los principios de Dios. Amén. Tremendo, tremendo. Entonces, y ahí está clara la enseñanza. Tengamos cuidado de volvernos a regresar al mundo. Era una oportunidad que Dios les daba. ¿Por qué Cristo visitó esa región? Dice, tengo que ir a rescatar a estos puerquitos que se soltaron de la mano de Dios, que se regresaron a la porqueriza, a lodazal. Tengo que dar una oportunidad para que se arrepientan y que se humillen y para que entreguen nuevamente sus caminos a Dios. Porque Dios en su amor, Jesucristo en su amor, quería darles otra vez una restauración, una rehabilitación, un volverlos a levantar. Y no quisieron. Le dijeron, vete. Pues ya no se puede hacer nada. Así como los puercos se fueron al fondo del mar, así les va a pasar a ustedes cuando vayan directos al Seol. Entonces, el puerco no es un animal sagrado. Me preguntan por ahí, no, no, el puerco no es un animal sagrado, para nada, para nada. O sea, en el Antiguo Testamento se prohíbe comer puerco.
animal inmundo. Pero ¿cuál es el contexto espiritual? ¿Quién es el puerco? El puerco es aquel que probando las mieles y las delicias de Dios regresa a las cosas del mundo. Es una apostasía. Es una apostasía. Regresaste a lo anterior y ahora tu condición es peor. Si no corriges eso, pues tu condición todavía va a ser aún una peor condición más, porque vas a ir a dar al fondo del mar si no te arrepientes. Amén. Díganse todo lo que sale. Ay, Dios. Ya me eché una hora y cacho. No, no, acabamos. Y aparte, como dice la escritura, tu condición se empeora y ahora los demonios, dice que salen del hombre fuerte, los expulsan, andan por los lugares secos y después vuelven con 7 demonios más poderosos. Tu, tu condición se vuelve peor. Amén. Otra pregunta. Eh, por ahí me encontré unas preguntas con respecto de María. Para poder acerca de la situación que vivió María cuando quedó embarazada de Jesús. Dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Bueno, tenemos que entender que de acuerdo a la costumbre hebrea, hay dos periodos. Una cosa es el desposorio y otra cosa es el matrimonio. Primero es el desposorio y después es el matrimonio. Y ahí lo dice muy claro. Están su madre María desposada con José. O sea, ya estaba desposada María o ya estaban desposados, pero todavía no se consumaba el matrimonio. O sea, todavía no se casaban. ¿En qué consiste el desposorio? El desposorio es un pacto, una especie de contrato donde ya se comprometen a que pasado cierto tiempo se van a casar. Quiere decir que legalmente ya están no casados, pero legalmente ya están comprometidos. Para efectos prácticos es como si estuvieran, como si fueran esposos
pero sin tener relaciones. Normalmente, de acuerdo a la costumbre hebrea, una vez que se desposaban, normalmente pasaba un año hasta que llegaba el casamiento. Cuando se hacía el desposorio, era en frente de testigos, en un pacto o un contrato. O sea que ya era algo de efecto legal, no era una promesa. Y es, y es cuando el varón le daba a la futura esposa, le daba un anillo, símbolo del pacto, o le daba algo de valor. No era única y exclusivamente un anillo, podía ser algún otro objeto de valor. Ajá. Y eso simbolizaba el pacto, el compromiso de manera legal y con testigos, pero todavía no podían tener contacto como lo que es un matrimonio, sino que ya estaban desposados. Pero bueno, pues obviamente que ya los desposados ya sabían que pues pasado cierto tiempo, por lo menos un año, iba a venir ya propiamente la acción de boda, el casarse. Ya, ahora sí, se efectúa el matrimonio y entonces sí, ya pueden vivir como lo que es hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya en ese momento se consuma el matrimonio. Uh-huh. Ya en ese momento se consuma el matrimonio. Pero antes del matrimonio es el desposorio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿En qué momento quedó embarazada María? En la etapa del desposorio. Y obviamente todo el mundo sabía que estaban desposados. Todavía no se efectuaba el matrimonio. Todavía no se efectuaba el matrimonio. A ojos de todo el mundo ya estaban desposados. Obviamente el paso que seguía pues era el casarse, ¿no? Ya propiamente lo que es el matrimonio. Y entonces ahí es cuando se entera José, pues que María estaba embarazada. ¿Sí? Ahí es cuando se entera. Y entonces, pues José no queriendo difamar, porque si todo el mundo se enterara, y aparte dicen por ahí que pueblo chico, infierno grande, olvídense. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con María? ¿Mm? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿Ah? Porque obviamente, pues muy bien la podían acusar de adulterio, y de acuerdo a la ley, pues a los adúlteros los apedrean. Entonces, pues se ponía complicado el asunto. Entonces, pues no queriendo eso, pues él estaba pensando pues dejarla en secreto, ¿no? Fue ya cuando vino la visitación del ángel y le dijo, no, no es así. Ya, bueno, ustedes recuerden que vino el ángel y le dijo, no temas. Dice aquí, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pero esto es dentro del contexto de lo que es el desposorio y el matrimonio, que son dos etapas. ¿Mm? Entonces,
Esto es para que entiendan. Es que para entender muchas de estas cosas, pues es obvio que tenemos que entender un poquito, o tal vez un mucho, lo que es la cultura y las costumbres de ese tiempo. Porque si no, pues nos vamos a quedar con un entendimiento corto de la situación y luego no comprendemos a total cabalidad lo que implica. Amén. Bueno, esa es otra pregunta. Eh, eh, y bueno, ya una última pregunta, porque alguien me preguntaba que si el bautismo en fuego, porque aquí dentro de Mateo capítulo 3 llega Jesucristo a ser bautizado, eh, es bautizado en el río Jordán y posteriormente pues los fariseos y saduceos venían para también ser bautizados. Y Juan el Bautista les dice a estos fariseos y saduceos, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. A la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, alguien preguntaba por ahí, y es interesante, porque en estos dos capítulos, versículo 10 y versículo 11 de Mateo capítulo 3, se menciona la palabra fuego. Para los árboles que no dan fruto, o mejor dicho, siendo más explícitos, que no dan buen fruto. Así lo dice Mateo 3:10. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, si no das fruto, pues imagínate. Pero aunque des fruto, tienes que dar buen fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque aquí de lo que está hablando es de los frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. No tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Esos son otros. Aquí es frutos de arrepentimiento. Y el árbol que no da buen fruto de arrepentimiento, o sea que tu arrepentimiento tiene que ser 100% bueno, tiene que ser un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento a medias, porque si no, eres cortado, ese árbol es cortado y echado al fuego. Pero ese fuego de Mateo 3:10, nada que ver con el fuego de Mateo 3:11, son fuegos distintos. El primer fuego es un fuego que consume, es un fuego que destruye, es un fuego de juicio. Mateo 3:10.
porque el segundo fuego es el fuego del bautismo del Espíritu Santo. O sea, efectivamente, la misma palabra aparece en los dos versículos, fuego en Mateo 3:10 y fuego en Mateo 3:11, pero son dos tipos de fuego. El primer fuego es un fuego de juicio y el segundo fuego es un fuego de bendición. Entonces, no tiene que ver el uno con el otro. O sea, no están relacionados, porque si no, imagínense, si fuera lo mismo, cuando dice ahí Mateo 3:11, y él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, es como decir, él te va a bautizar con juicio y te va a cortar. No tiene lógica. Entonces, son dos fuegos distintos. Uno es un fuego de juicio y el otro es un fuego de bendición. Amén y amén. Me preguntan aquí, ¿el bautismo de Jesús se puede considerar como una coma juanina porque se representa la Trinidad? Eh, a ver, explíqueme mejor la pregunta porque ahora sí me quedé un poquito. Le voy a abrir el micrófono a mi hermano, ahí donde está mi hermano. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Se me perdió. Adelante, mi hermano Efraín. Dios le bendiga, hermano. Mire, mi pregunta es referente a eso. No sé si relaciona ese concepto de coma Juanina. Yo estaba leyendo un libro al que le hice el comentario referente al mensaje que le mandé privado. Estaba hablando Ajá. de que la coma Juanina hablaba acerca de la representación de la Trinidad de Jesús, pero estaba hablando, no me acuerdo en qué pasaje bíblico, se me hace que era en primera de Juan, algo así, pero decía que era la representación de Jesús, que por eso en algunas versiones lo habían como anulado, y también hablaba acerca de de Juan 1:1, que decía en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero mi pregunta es, como en el bautismo de Jesús se representa la Trinidad, también allí también se puede representar la coma Juanina o no. No sé si me entendí. Bueno, ahora sí voy a expresar mi ignorancia. Primera vez que escucho ese término, la coma juanina. Le soy honesto. Tengo que estudiarlo. Igual y no es algo complicado, pero hablando propiamente del bautismo de Jesús, pues sí, ahí se aparece las tres personas. ¿Por qué? Porque cuando se hace el bautismo de Jesucristo, sale Jesucristo de las aguas bautismales del río Jordán y se oye una voz en el cielo que dice, he ahí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces ahí está el Padre. Cuando sale Jesucristo de las aguas del río Jordán, baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí está el Espíritu Santo. Y Jesucristo, pues bueno, pues es otra parte de las tres personas de la Trinidad. Entonces ahí aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. De hecho, de hecho, esto es bien importante porque tres personas son las que aparecen, o sea, son tres las personas
de la deidad de Dios, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hablando propiamente del bautismo, yo les he enseñado que cuando se da, y precisamente es Mateo, hablando de Mateo, nada más que ahora sí me voy a ir un poquito más adelante, vámonos hasta Mateo capítulo 28, hasta los últimos versículos. Dice Mateo 28:18. Acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo, de acuerdo a la orden, porque es una orden, es en el nombre de las tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas que aparecieron en el bautismo de Jesús. Jesús como tal, que fue el que se bautizó, el Espíritu Santo que bajó como paloma, y la voz del cielo donde da testimonio el Padre, que dice: mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces aquí está. ¿Y por qué es interesante? Porque es una orden. Aquí dice: id. Y si yo leo el versículo de atrás, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo la autoridad. Y obviamente una persona que tiene autoridad, pues es una persona que tiene don de mando, da órdenes. La persona que tiene autoridad ejecuta órdenes. Y la persona que tiene autoridad sabe acatar órdenes. Bueno, aquí Jesucristo dijo: yo tengo toda la autoridad. Y la primera orden que da después de testificar que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, es cuando dice: haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto pareciera entrar en discordancia con todos los demás versículos donde se habla del bautismo. Porque si ustedes buscan los otros versículos donde se habla el bautismo, es: y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y fueron bautizados en Jesús. Ustedes busquen los versículos, los otros son como 5 o 6, si mal no me recuerdo. Y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces ahí viene una aparente contradicción, porque allá dice que en Jesucristo, y de ahí vienen los de solo Jesús, los solo Jesús, y aquí dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice: bueno, o los bautizo en el nombre de Jesucristo o los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no me quiero extender mucho porque esto ya lo hemos estudiado muchas veces. El Padre se llama Jesucristo, el Hijo se llama Jesucristo y el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Y aparte aquí está claro porque dice: bautícenlos en el nombre. Es el mismo nombre para los tres, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, porque si no dijera: y bautícenlos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como es el mismo nombre para los tres,
es el Padre, el Hijo y el... Y ahora, ¿cuál es lo interesante? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Y que es el mismo para los tres, Jesucristo. Por eso cuando bautizaban en el nombre de Jesucristo, se bautizaba en el no, en los tres, porque el Padre se llama Jesús, el Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo se llama Jesús. Y por eso, cuando se bautiza, pues luego en ocasiones no bautizamos tal cual como se dé, como dice la orden. Bueno, por lo menos cuando yo bautizaba tiempo atrás, yo no bautizaba de acuerdo a lo que se decía, porque yo llevaba a la gente a la, ahora sí, al agua bautismal, y yo decía como lo que normalmente dice mucha gente, y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, y lo sumergía a la persona. Y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo sumergía. Hasta que una vez Dios me dijo, ¿y por qué no dices el nombre? La orden es, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tengo que decir el nombre, porque cuando yo expreso y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo único que estoy haciendo es repitiendo la orden, pero no estoy ejecutando la orden, porque la orden es clara en el nombre. Tengo que decir el nombre. Y fue cuando yo me cuestioné, el Padre Jehová, Jesucristo, pues es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y ahí ya me empecé yo a enredar, hasta que entendí que el Padre es Jesucristo, el Hijo es Jesucristo, y el Espíritu Santo es Jesucristo. Porque en ese nombre se dobla toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se van a doblar ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, porque es el mismo nombre para los tres. Bueno, todo esto ya lo he enseñado, hemos visto no sé cuántas veces estos versículos, lo que dice la carta a los hebreos, porque dice acerca de Jesucristo, te lo leo para que quede claro sin ¿cómo se llama? Dice aquí, Hebreos 1:4. Siendo mucho mejor que los ángeles, Jesucristo, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Y lo que yo siempre te he dicho, el nombre de Jesucristo es heredado. ¿Qué quiere decir? Que si lo heredó él como hijo y lo heredó del Padre, ¿cómo se llama el Padre? Jesucristo. Si yo hubiera heredado mi nombre a un hijo, pues mi hijo se hubiera llamado Javier. Si tú heredas tu nombre, por ejemplo, en el caso de una mujercita, a tu hija, si la mamá se llama Teresa, pues la niña más se va a llamar Teresa, porque heredó el nombre. Entonces, si Jesucristo heredó el nombre, pues el Padre se llama Jesucristo. Bueno, hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo. Amén. Eh, ok, pues mis hermanos, ya se nos fue el tiempo. Ah, ya se nos fue el tiempo. Déjenme ver qué tengo aquí en YouTube. Ok.
Bueno, como se entiende que este es un club de lectura, se entiende que todos leyeron. Amén. Voy a escoger una persona al azar, alguien al azar. Por ejemplo, de Tin Marín, de Dopingüe. Vamos a escoger alguien al azar y que nos dé una breve semblanza de lo que leyó, de algo que le haya gustado. No haga preguntas, porque si me hace una pregunta me voy a extender otra vez, no sé, otros 10, 15, 20 minutos. No, deme una semblanza a lo que voy a decir, así en unas pocas palabras, de lo que le gustó de Mateo, de los primeros 10 capítulos. Algo que le haya gustado, algo que le haya impactado su vida, algo que le haya ministrado. Por ejemplo, Marta Cayetano, le tocó la rifa. Algo que les haya gustado, que les haya ministrado, que les haya bendecido y que me platique. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Este, pues en general todo me gustó, me impactó. Pues prácticamente para mí, pues fue lo primero, el nacimiento de Jesucristo, cómo fue que así lo que estaban comentando, que pues María, ella en esa época, pues no era bien visto que una mujer, pues así, ¿no? Tuviera pues un bebé. Y pues también José, que ahí dice que era un hombre justo, y pues ellos eran como que, bueno, Dios no se equivoca y pues a los escogió Dios porque venían pues de la descendencia desde, bueno, si nos vamos a la genealogía, viene desde la descendencia de Abraham y pues de David y hasta llegar a José. Y pues Dios vio, pues, gracia, ¿no? Yo me imagino, bueno, creo pensar que ellos, buscaban los caminos de Dios en esa época y por eso ellos fueron tan especiales que Dios los escogió a ellos como papás bueno, terrenales de nuestro Señor Jesucristo y el amor que Dios tuvo, ¿no? O sea, para venir y morir y también todo lo que aconteció después, que pues bueno, cuando era pequeño y ya después ya de adulto aparece ahí con Juan para ser bautizado y pues se manifiesta, ¿no? La Trinidad, lo que estaba comentando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después la tentación que, o sea, inmediatamente, ¿no? Fue la tentación en el enemigo, bueno, que fue al desierto y ayunó el Señor y inmediatamente el enemigo va y lo tienta. Entonces, ya después, este, va y enseña el Señor, pues, que, pues sí, que nos arrepientamos, ¿no? Porque, pues, ya nos queda poco tiempo y el arrepentimiento que uno debe de tener realmente, debe de ser un arrepentimiento genuino y verdadero, porque pues Dios vino a morir por nuestros pecados, por todos nosotros, por todas las generaciones que vienen, pues las pasadas, aún nosotros no sabiendo, todavía no habíamos nacido y Dios ya había muerto por nuestros pecados y bueno, los que son ya predestinados, aún lo que uno pues hizo allá en el cielo y pues
cometió, aún Dios vino y aún vino a morir por todos esos pecados y pues los que van, las nuevas generaciones que vayan al arrepentimiento, los niños que van creciendo y pues todo eso, ¿no? Y aún nos falta pues por aprender más y todo eso me impactó y pues en cada capítulo me, me sigue sorprendiendo porque no nada más es, pues, digo, leer nada más leo ya, sino pues escudriñar, ¿no? Escudriñar y pues ver en cada capítulo que nos deja pues, no sé, a lo mejor un aprendizaje pequeño, chiquito, tomar conciencia, tan solo de la pregunta que yo le hice fue una bueno, que no está para responder preguntas, pero lo que yo entendí ahí en una donde él dice que no le demos, bueno, eh, que no le demos los perros lo mejor, ni los cerdos las perlas, ¿no? Y bueno, yo lo vi desde el punto de vista que eso se refiere a los que se visten los que se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, no darle lo Amén. mejor a, pues a eso, ¿no? A los que están ahí, pues refiriéndose en general a todo, a los que están, pues, dan una enseñanza que no es de parte de Dios y a veces uno la recibe por ignorancia, sin darse cuenta. Ese es mi punto de vista. Y pues todo lo que nos falta por más por aprender, pues ya hasta el final como pues Dios fue tentado y le dijo a sus discípulos que no se durmieran y se durmieron, ¿no? Y pues ya y fue 3 veces y el Señor oraba y decía que él estaba pues triste y pues, o sea, humanamente, ¿no? O sea, ahí vemos que pues Dios, bueno, Señor Jesucristo era 100% humano y pues como él fue ultrajado, o sea, y el enemigo nunca lo dejaba en paz porque los fariseos, los Ujú. escribas, los saduceos, o sea, cada ratito iban y Dios ya sabía, ¿no? Lo que ellos iban a preguntar o mandaban a otros a preguntarle, pero pues al final era pues el enemigo, ¿no? Yo entiendo que el enemigo no lo dejó todo el tiempo, estaba atrás de él, tentándolo con sus preguntas, pero pues Dios le contestaba también, o sea, los fariseos les contestaba, pues, o sea, duro, ¿no? Fuerte, porque sabía que pues así como les decía, ¿no? Que eran unos hipócritas y veo que Dios les hablaba así a los gentiles, a Israel, con amor, pues sí, con amor, con cariño, pero a ellos, a los fariseos, eh, les hablaba fuerte, duro, ¿no? Y les decía, hipócritas, generación de víboras, porque Dios sabía, ¿no? Que con qué intenciones, iba y les hacían esas preguntas para hacerlo caer, para tentarlo. Entonces, pues sí está, o sea, está muy interesante y el libro de Mateo y los cuatro, me parece que los otros 4 siguientes libros es como el complemento, ¿no? A una secuencia de Mateo, ¿no? Y también veo que tiene mucha referencia con el Antiguo Testamento, porque pues Génesis habla de la genealogía, ¿no? Y Mateo, pues también habla de la genealogía, de lo primero, ¿no? Y pues todo también que se cumplen lo ya dicho anterior por los profetas anteriores, Isaías, Jeremías, cuando el nacimiento de Jesucristo, que va a venir de una virgen. Entonces tiene como un complemento también con todo pues el nuevo, el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, que es Mateo y los otros libros. Entonces Am- ya me impactó, o sea, porque yo la verdad había, pues sí, leído, ¿no? Pero pues no, a veces uno no lee, sinceramente, a profundidad y pues solamente Dios nos da entendimiento, bueno, la palabra dice el Espíritu Santo y tener
pues la disposición y las ganas, ¿no? De pues de leer la palabra de Dios y pues de escudriñarla, ¿no? Escudriñarla y palabritas que a veces no entendemos, pues hay en los diccionarios que ya nos ha dicho que los otros diccionarios de cuando nos dio las otras clases anteriores, entonces es un complemento y pues sí, pues el amor de Dios hacia nosotros siendo inmerecedores, siendo que a veces no lo merecemos, pero por amor, por gracia, Dios vino y murió por nuestros pecados y aún nos perdona, o sea, nuestras fallas, nuestros errores, todo lo que a veces uno comete y a veces uno sigue fallándole a Dios porque tal vez inconscientemente, pero por ese amor y Dios vino y murió por nuestros pecados y sobrepasa, ¿no? Sobrepasa el amor de Dios, la misericordia de Dios, sobrepasa todo entendimiento, pues humano, ¿no? A veces uno dice el amor de un padre terrenal y así, pero a un Dios nos ama muchísimo más que eso, y por eso Él vino y murió por nuestros pecados y pues se hizo pecado, o sea, Él experimentó, ¿no? En la cruz, con su preciosa sangre que derramó, ahí fue clavado todos nuestros pecados, Él se hizo pecado, ¿no? Para perdón de nosotros, de nuestros pecados. Amén. Y pues más que agradecida con Dios, porque pues a veces pues no lo merecíamos, ¿no? Por, por tanto pecado en el mundo, pero pues Dios nos ama mucho y me impactó todo el libro, ¿no? Todo. Amén. Y pues el amor y la misericordia de Dios es para siempre. Amén. Gracias. Gracias, mi hermano. Voy a hacer una otra pregunta. Déjenme agarrar aquí de Tin Marín de Dopingüe. Vamos a ver aquí. Mm, Lulú Cueto. Pregunta para Lulú Cueto. Eh, todos nosotros, usted, en su momento, hemos leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos hemos leído. De una u otra manera, lo hemos leído. Mi pregunta para usted, mi hermana Lulú. Ahora que volvió a hacer este ejercicio de volver a leer Mateo, pero pues ya con más dedicación, con más profundidad, encontró cosas nuevas que a lo mejor antes no las había detectado. Encontró algo diferente, le encontró un sabor diferente a lo que normalmente usted había leído. A ver, contésteme, mi hermana Lul. Buenas noches, pastor. Buenas noches. A mí ahorita lo que me impactó y yo no lo había entendido hasta ahorita que usted me los explicó es de los cerdos, ¿sí? Escucho. Entonces, ya había yo leído, pero yo no le había yo entendido ese pedazo de
Si se pega un poquito más a su micrófono, mi hermana, porque de repente se le va la voz. ¿no? Entendí que, que pues ahora sí que uno cuando ya conoce al Señor y regresa uno al mundo, o sea, pues uno ahora sí está uno ahí batiéndose en toda la inmundicia. Este, Se apagó su micrófono. Déjeme, es que ahí está batallando con su micrófono. Adelante. Ya le, por favor. A ver si puede abrir su micrófono. Está batallando con el micrófono, mi hermano. Ya no lo puede abrir. Bueno, esperemos que lo recupere. La misma pregunta, pero voy a escoger otra persona, porque mi hermana está batallando ahí con su micrófono. Déjeme ver aquí. Mi hermana Abby, la misma pregunta. Ah, ah, están batallando ahí con el micrófono. Dice mi hermana Ali Morel, pastor, encontré cosas nuevas, pero además me incentivó a leer más la palabra. Gracias. Amén. Entonces voy a poner otra persona que me conteste porque están batallando con su micrófono. Acuérdense que yo les había avisado que les iba a preguntar. Entonces, José Ángel, a ver si se escucha. Ya se abre el micrófono. ¿Sí me escucha, pastor? Ahí se escucha. Amén. O sea, de todo Mateo o nomás de donde estamos ahorita. No, de lo que quiera hablar de Mateo. A ver. Eh, pues a mí me gusta mucho me gustó mucho el capítulo 24 donde dice los, el tiempo de final, ¿verdad? Las señales de antes del final. Eh, ¿Cómo da explicaciones, ¿verdad? de lo que está sucediendo pues hoy en día y pues lo que se está cumpliendo y se sigue cumpliendo, ¿verdad? De todo, de terremotos, de pestes, de lo que acabamos de pasar, guerras, rumores de guerras y pues todo esto, lo que está sucediendo, ¿verdad? Y más que pues ya comenzó pues la persecución, ¿verdad? Porque pues ahorita están en las universidades pues protestando y todo eso por a favor de, 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 pues de Palestina. Entonces pues eso es lo que en ese capítulo pues que es una profecía que pues se está cumpliendo y eso es lo que pues estoy viendo yo que está aconteciendo hoy en día. Amén, pastor. Amén. Mi pregunta es general. Si les está bendiciendo esta forma
de leer la palabra, de estudiarla, porque, bueno, se entiende que ya todos en su momento leímos Mateo a lo largo de nuestra vida, y aparte de otros evangelios, otras partes. Pero ahora que estamos aplicando ya con más detenimiento la lectura, eh, si esto nos está bendiciendo, si verdaderamente nos está eh, ministrando en un crecimiento, en un desarrollo moral, espiritual, no tanto por adquirir un conocimiento, porque el volver a leer con detalle, pues también es redescubrir el carácter de Jesús. Y ahí va la pregunta. Para mi hermana Gloria de República Dominicana, ¿qué encontró algo que le haya dicho, que le haya ministrado con respecto de Jesús? Hermana Gloria, República Dominicana. Amén, pastor. Bendiciones. Bueno, es interesante toda la palabra en toda la Biblia, en este caso específico del libro de Mateo, y me impacta lo de Jesucristo. Dice aquí en la palabra que Jesucristo es el príncipe de paz. Y nos dice aquí en Mateo 10:34, es como algo contradictorio. Dice, no he venido para traer paz, aunque Jesucristo es el príncipe de paz, pero él no vino para traer paz. Entonces, interesante, y leyendo y estudiando esto, más a profundidad, ahora que estamos en esta lectura, entonces uno está viendo ya con más detenimiento, más detenidamente algunas cosas. Y eso sí, esa enseñanza, esta parte me ha impactado, Y es la separación espiritual del creyente, la proclamación de la palabra de Dios y su verdad, dice, traerá oposición, división y persecución. Y en realidad es lo que en estos últimos tiempos es lo que estamos viendo. Y es lo que se espera que va a acontecer: persecución, división, oposición de la verdad de Cristo y en oposición a lo del mundo, al mundo, a los no creyentes. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Dice aquí mi hermano Efraín, a mí en lo personal, pastor, me ha servido porque hay cosas que yo no alcanzo a ver y con las preguntas y respuestas me he nutrido y me quedé impactada con eso de los Reyes Magos. Me quedé impactada muchísimo. Luego dice mi hermana Estela, bendición porque si es a profundidad, te hace tener conciencia de lo que quiere Jesús realmente y cómo encuentra la felicidad genuina que no te la da el oro ni la plata. Y vuelve a decir mi hermana, bueno, la esposa de mi hermano Efraín, desde mi niñez he aprendido de la Biblia y ese punto nunca lo había considerado. Dios les guarde. Mi hermana Estela, Argentina, bienaventuranza significa felicidad, feliz que busca toda la persona. Amén.